Buen día, acá estoy con mi mate. Hoy vamos a hablar de Epicuro, un filósofo griego con unas teorías muy lindas de la ciencia, de la vida, de la felicidad y de la amistad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre su teoría de no temer a la muerte. Bueno amigos, apróntense. Vamos a arrancar con un filósofo nuevo hoy y aprender de cómo podemos usar su filosofía para nuestra vida moderna. Epicuro, a pesar de no tener la fama de Platón o Aristóteles, fue mucho más avanzado en su teoría de la ciencia. Epicuro creía que el mundo estaba compuesto por átomos y vacío, y es exactamente lo que nosotros en la ciencia creemos hoy. Y con microscopios sabemos que el átomo existe. Sin embargo, Epicuro no tenía microscopio, solo con el razonamiento llegó a la conclusión de que deben haber átomos. Es decir, que llega un punto que una sustancia, un elemento, no puede ser cortado a la mitad. Átomo en griego quiere decir no puede ser dividido. Él no fue el primero. Él leyó muchísimo a un filósofo demócrito que pensaba que el mundo estaba compuesto por átomos y Epicuro evolucionó un poco más su teoría. Sin embargo, Platón y Aristóteles, a pesar de tener tanta influencia hoy, ellos pensaban que el átomo no existía, que todo se podía dividir infinitamente. Epicuro tenía razón, hoy lo podemos comprobar. ¿Por qué es importante la teoría del átomo y el vacío de Epicuro? Porque desde ahí creó una filosofía de felicidad basada en el placer y el temor o el no temor a la muerte. Vamos a empezar con su consideración de lo que es la muerte. Epicuro pensaba que nosotros y nuestro alma está compuesto por átomos. Cuando el ser humano se muere, el cuerpo y su alma se desintegra, porque todo es material. Epicuro no creía que habían sustancias que no fueran compuestas por átomos, y en sí todo se desintegra al morir, inclusive el alma. En sí, eso ayudó a Epicuro a desarrollar una teoría de no temer a la muerte, porque el ser humano al morirse no siente nada. Tanto como no sintió nada antes de nacer, porque sus átomos no se habían juntado para crear su alma y su cuerpo, cuando nos morimos sucede exactamente lo mismo. No podemos sentir nada porque el cuerpo se desintegra y esos átomos vuelven al universo, digamos. Y el alma también. Los átomos del alma se separan y no podemos sentir al no tener la construcción de lo que somos nosotros. Una de las frases célebres de Epicuro es: morir es nada para nosotros. ¿Lo que quiso decir con esto? Que cuando viene la muerte, no podemos sentir nada, no va a haber dolor ni placer, porque nosotros nos desintegramos. Y al no tener el cuerpo necesario para poder sentir placer o dolor, sea físico o emocional, no podemos sentir nada. Y por eso no podemos o no deberíamos temer la muerte, porque solo se puede temer el dolor cuando uno está vivo, porque nuestro cuerpo y nuestro alma siente. Y siente porque estamos compuestos de materia y reducido a átomos. Todos los átomos que nos hacen único, que nos crean, tienen que estar conjuntos y solamente están conjuntos cuando estamos vivos. Al llegar la muerte, los átomos se dispersan, tanto del alma como el del cuerpo. En sí, Epicuro trataba de enseñar que lo que hay que tratar de concentrarse es en la vida, en el hoy, en el momento presente, porque lo que existe en la vida es sumamente magnífico, porque vivimos hoy porque
estamos compuestos de cierta manera. Y eso por un tiempo nos va a dar la vida. Y hay que tratar de utilizarla y aprovecharla cada segundo, porque va a llegar un momento de que no vamos a existir de ninguna forma. Epicuro en sí creía en los dioses, pero creía de que los dioses también eran compuestos materialmente, ¿no? Y en sí vivían una vida perfecta y que no deberíamos temerlos, porque los dioses griegos tenían una vida de placer que no cabía dentro de la vida humana, en el sentido de que no se preocupaban del ser en la tierra. Y por eso Epicuro creó una escuela que se llamaba El Jardín, donde invitó a muchísima gente, inclusivemente mujeres y esclavos. Fue el primero en incluirlos en Grecia antigua. Todas las otras escuelas, tanto como la de Platón, la de Aristóteles y otras, eran solo para hombres. Epicuro en ese sentido fue muy avanzado. Bueno amigos, hoy hablamos un poquito de Epicuro, que vino al mismo tiempo que Aristóteles. Sin embargo, tenía una teoría de ciencia sumamente avanzada. Solamente con su razonamiento descubrió y apoyó a Demócrito de que el mundo está compuesto por átomos y vacío, que es realmente lo que sabemos hoy en la ciencia, pero también muy adelantado porque incluyó a mujeres y esclavos en sus escuelas filosóficas, porque creía que todos tenían tanto el deber, pero también el derecho a aprender y vivir una vida con filosofía. Creyó también de que no deberíamos temer a la muerte, porque al ser compuesto por átomos, el alma también se dispersa y no podemos sentir ninguna clase de dolor. Interesante. La semana que viene voy a hacer el segundo capítulo de Epicuro y voy a hablar de su teoría de la amistad, que es muy hermosa. Amigos, acuérdense, existir es un milagro. Se despide Carlos Camacho, psicólogo.